es el tema. Para ellos todo es gas o compresor. No nos llamamos cambiar repuestos, nos llamamos técnicos. Es decir, no hablamos de positivo y negativo. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver el sistema básico de el diagrama de una nevera no frost. La mayoría de las fallas que nosotros encontramos cuando vamos a revisar una nevera está en el sistema eléctrico. Y la mayoría de los miedos de una persona es no encontrar la falla. Vamos a ver dónde están. Si podemos localizar, si podemos encontrar, si sabemos cómo funciona el diagrama eléctrico básico, vamos a poder avanzar y mirar un sistema avanzado. Entonces, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es determinar qué componentes tiene una nevera no frost. Anteriormente venía la nevera que era muy básica, la nevera convencional, llamamos a la nevera convencional la que hace escarcha, la que echa hielo, y ella es muy básica en el sistema eléctrico, solamente tiene compresor y termostato. Entonces ella se dañaba, un técnico venía, revisaba, si no es el termostato, es el sistema del compresor. Entonces lo que vamos a interpretar es cómo podemos llegar a diagnosticar un problema eléctrico en una nevera no frost. No podemos diagnosticar si no sabemos cómo funciona, de dónde viene la corriente, qué componentes lo contienen y también cómo probar cada componente de ese equipo. De esa manera podemos determinar cuando hay una falla y no cambiar repuestos por cambiarlo, porque no nos llamamos cambiar repuestos, nos llamamos técnicos, es decir, tenemos que dar un diagnóstico. Cuando vamos a cambiar un repuesto, debemos tener claridad de que está bueno o está dañado, tenemos que tener el 100% seguros de que los demás componentes están buenos y que ese es el único componente que está dañado. No nos vaya a pasar lo que le pasa a muchos mecánicos y muchos técnicos que hacen comprar el repuesto, van y lo cambian, y después de que lo cambian le dicen al cliente, no, eso no era, el problema es otro, sigamos cambiando a ver si encontramos la falla. No, señores, tenemos que diagnosticar primero, tener 100% seguridad de que ese repuesto está dañado, probarlo de la manera adecuada y determinar que ese está bueno y que los demás componentes están en buenas condiciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir los componentes de un diagrama eléctrico no frost. ¿Qué componentes eléctricos encontramos en una nevera? Ayúdenme. Tenemos por aquí que los que consumen energía, vamos aquí, consumen energía, tenemos temporizador, y aquí vamos a tener los que no consumen o que son interruptores. Esta estamos hablando de la básica, de la convencional, no electrónica. Y de esa manera nos va a quedar muy fácil interpretar. Hay personas que dicen, oiga, ¿por qué no me enseña a manejar la nevera en inverter? No entiendo el diagrama inverter, no entiendo todos esos numeritos. No lo va a entender porque nunca entendió este. Como nunca entendió el básico, cuando va a encontrar el inverter, pues le va a ser mucho más difícil. Cuando uno entiende el inverter solamente modifican algunas cositas y fácilmente uno lo entiende. Entonces iniciemos a dibujar. Vamos a dibujar y lo vamos empezando. Vamos a hacer la fuente, que sería una clavija, en este caso aquí nosotros le llamamos clavija. ¿Qué corriente vamos a manejar en una nevera no frost básica? ¿Qué corriente normalmente manejamos? 110, pero ¿qué corriente? 110 voltios. AC, corriente AC, que es corriente alterna. La corriente alterna es la que viene del poste, la que viene de la energía. También tenemos corriente directa, pero en estas neveras no manejamos corriente directa porque todos los aparatos son análogos. Todo viene con corriente alterna. Es decir, cuando hablamos de corriente alterna estamos hablando de línea y neutro, o fase y neutro. Aquí no hablamos de positivo y negativo, porque cuando hablamos de positivo y negativo estamos hablando de corriente directa, DC, la corriente que viene de una batería, que viene de unas pilas, que es la corriente que se almacena. Entonces iniciemos a dibujar. ¿Por qué coloqué los que consumen energía y los que no consumen energía? Y en el centro coloqué a timer. Porque me he dado de cuenta que muchas veces van y revisan un termostato y le ponen voltaje acá. Me dicen, jefe, el termostato está bueno porque le están llegando 120 voltios. ¿Al termostato tiene que llegarle 120 voltios para que funcione? No. ¿El interruptor tiene que llegarle 120 para que funcione? ¿Tiene que haber 120 acá? No. Lo mismo este. Entonces,
Los interruptores no tienen que llegar de 120 para que funcionen, porque ellos lo que hacen es interrumpir una sola línea. En estos diagramas a 110 voltios vamos a interrumpir una sola línea. Cuando hay diagramas ya a 220 pueden haber interruptores que interrumpen las dos líneas, pero en este caso solamente va a interrumpir una sola línea, y eso significa que si yo mido voltaje en este termostato y el termostato está bueno, está cerrado, ¿qué voltaje me debe marcar acá? Cuando aquí me marca 0 voltios, digo el termostato está cerrado, está bueno, y el sistema está energizado, hay energía en el sistema. Porque la corriente entra por aquí y sale por acá. Y si yo mido en la misma línea, es decir, estoy midiendo la misma línea acá, la misma línea acá, el voltaje me va a dar 0. La misma línea con la misma línea me va a dar 0. Entonces, eso es con los interruptores. Pero con el compresor, con el ventilador, con las resistencias, ellos no son interruptores, ellos son literalmente son resistencias, son aparatos que necesitan que les llegue línea y neutro. Este bombillo, para que funcione, sí tengo que tener 110 voltios para que él se energice, o un voltaje promedio a ese. Si no le está llegando el voltaje, le llega a 0 voltios, él no prende. Entonces, determino que si le está llegando voltaje, 110 voltios al bombillo, pero él no prende, quiero decir que el bombillo está dañado. Igual con la resistencia, si yo mido la resistencia en este punto, le está llegando voltaje, 110 voltios, y la resistencia no se calienta, tampoco, le mido amperaje, tampoco consume, quiere decir que la resistencia está dañada. Una manera de probarla. De igual manera el ventilador. Si pruebo que el ventilador le está llegando voltaje, tiene los 110 voltios, pero no prende el ventilador, quiere decir que el ventilador está dañado. Pero el interruptor no. El interruptor es totalmente diferente. Vamos a conectar, vamos a enlazarlo todos los componentes. Entonces vamos a hacerlo con azul, vamos a utilizar el azul para el neutro. Entonces vamos a decir que este es el neutro. Vamos a llevar neutro. ¿Por qué decía que el timer es ambas cosas? El timer consume energía, pero también es un interruptor. Hace las dos funciones. Entonces al timer sí o sí tenemos que llevarle neutro y línea. ¿Al interruptor hay que llevarle neutro y línea? No, solamente la línea. En un sistema eléctrico se debe interrumpir siempre la línea, la fase. Hablamos de línea o fase. No la neutro no se debe interrumpir. Sin embargo, encontramos algunas fábricas que interrumpen la neutro y el sistema funciona de manera normal. Por ejemplo, esta resistencia en algunos casos lleva el bimetálico por aquí y el termofusible por acá. Si se abre el termofusible con la neutro, pues la resistencia tampoco va a calentar. Le llevamos neutro al punto número 1 del timer. Llevamos neutro. Aquí puede cambiar el orden, bien sea al relay o bien sea al térmico. En este caso lo vamos a hacer en el térmico. Al compresor llevamos neutro. Al ventilador llevamos neutro. A las resistencias, recuerda que todos ellos necesitan neutro. Y llevamos neutro al ventilador. ¿Será que llevamos neutro al interruptor? No. ¿Al termostato? No necesitan neutro. Son los que consumen energía los que necesitan un neutro para poder funcionar, para poder operar. Desde la fuente de energía lo llevamos línea al punto número 3. Ya podemos determinar que a la alimentación, los puntos de alimentación del temporizador es el 1 y el 3. En todos los timers, Mave, Acer, LG, van a encontrar esos mismos puntos. Hay una sola marca que hace un temporizador diferente, que la alimentación no es el punto número 3. Y ya les voy a decir qué marca es, pero en el resto, la mayoría, el 90% de los equipos traen este tipo de temporizador. Este tipo de temporizador que se alimenta en la 1 y en la 3. Nunca van pegados. Usted nunca va a encontrar el 1 y el 3 pegados, siempre los va a encontrar separados, especialmente este 1. ¿Puede cambiar que aquí sea 3 y aquí sea 1? Sí, señores, puede cambiar, puede darse este orden. Puede darse este orden, que aquí sea 3 y aquí sea 1, pero la conexión sigue siendo la misma. Lo único que cambia es el número de nombres.
Hablemos de temporizadores. ¿Cuántos temporizadores existen? ¿Cómo funcionan? Hay cualquier cantidad de marcas. Vamos a alimentar el compresor, pero antes de alimentar el compresor, debo de poner a funcionar este aparato, el termostato. A este diagrama que estamos haciendo hoy vamos a hacerle muchas modificaciones, porque usted me van a traer diagramas. En la próxima clase me van a traer diagramas de neveras y decir, mire que el termostato no está ahí donde usted lo dibujó. Mire que el termostato está más atrás. Mire que el número 3 o el número 1 no viene alimentado directamente de la fuente, sino viene pasando por la resistencia, etcétera. Vamos a encontrar modificaciones que han hecho las marcas para mejorar el sistema de defrost, para mejorar el sistema. Los timers vienen marcados con sus horas de trabajo. ¿Cuál es la función del timer? Es separar el ciclo de refrigeración y el ciclo de defrost. Normalmente ellos vienen marcados 6 horas, 21 minutos. ¿Qué quiere decir? Que 6 horas en refrigeración funcionando compresor, 21 minutos funcionando defrost, funcionando la resistencia. Puede encontrar uno de 7 horas, de 8 horas, de 9 horas, 21 minutos, 25 minutos, 40 minutos, 50 minutos, dependiendo el que vayamos a comprar y el que necesitemos. Se puede cambiar de una nevera a otra. Normalmente uno recomienda colocarla con los mismos tiempos. Si el fabricante dijo que esa nevera era de 9 horas, 40 minutos, pues colocarle otro que dé el mismo tiempo. Si no lo tenemos, lo podemos modificar por uno menor, siempre y cuando supervisemos de que no vaya a influenciar en el tema del descongelamiento, especialmente en el tiempo de la resistencia, que logre derretir el hielo en ese tiempo que el temporizador está dando. Hablemos del termostato. Todo lo que le conectemos a la salida se va a apagar en el momento que él se apague. Hay termostatos de congelación, hay termostatos que ni son de congelación ni son de conservación, son de término medio, los llamamos para nevera convencional, estamos hablando de menos 18 grados, hay otros que tienen una temperatura promedio de menos 8, menos 9 grados, que son los de nevera convencional, y ya vienen los de conservación, que están en un rango aproximado de 5 a 0 grados positivo. También tenemos termostatos para aire acondicionado de manera análoga con sus perillas, y ya hay otros termostatos que cumplen todas las funciones, que vienen marcaditos con su temperatura donde usted lo quiera programar. Este es un termostato de nevera convencional, lo podemos encontrar abajo de la nevera. En la mayoría de los casos viene abajo una nevera tipo conservación, o en otras neveras viene arriba de congelación, es que interrumpe. Cuando el termostato llega a la temperatura ideal que el fabricante colocó en ella y que yo le programo de manera manual, entonces cuando él llega, lo que hace es abrirse el interruptor, abrirse. O sea que esto es un interruptor normalmente cerrado, siempre está cerrado, es decir, todo el tiempo está pasando corriente, excepto cuando la temperatura deseada llega, es decir, cuando llega a menos 18 grados, él se abre. ¿Se abre para qué? Para que el compresor no siga funcionando, para que el sistema no siga funcionando y no dé más temperatura, no baje más la temperatura, es decir, no enfríe más. En este diagrama, vamos a apagar en este diagrama al compresor y vamos a apagar al ventilador. Cuando yo voy a hacer un diagnóstico, y nos ha pasado que mandamos muchachos y me dicen, Jonathan, es que el ventilador está frenado, no lo veo girar, tiene la puerta abierta. Y uno dice, cierre la puerta y vuelve a abrirla. ¡Ay, sí, ya prendió! Es que tiene un interruptor. Entonces, en la mayoría son manuales, yo puedo abrir la puerta y de manera manual coger el dedo y pulsar el interruptor y ver si el ventilador me prende o no. Hay otros que son digitales, son magnéticos, que tienen un imán, entonces debo engañarlo con un imán para que él se accione. Cuando se cierra la puerta, el imán lo que hace es atraer el switch y de esa manera hace que el ventilador arranque a funcionar. Es decir, que este ventilador funciona solamente cuando la puerta está cerrada. Ahora, cuando yo abro y cierro la puerta, ¿se me apaga el compresor también? No porque el compresor sigue alimentado de esta manera. El compresor, en este caso, el compresor solamente se me apaga cuando el termostato se abre o cuando el temporizador no le da la salida. Hablemos otra vez del temporizador. ¿Cómo funciona el temporizador aquí?
La corriente entra por aquí. Uy, pero es que acá hay un error gravísimo. No sale está directo. Hay un error gravísimo. Pusimos directo el compresor. El compresor se alimenta del punto número 4. Don Felipe, del punto número 4. Todos los temporizadores, todas las marcas, la salida del temporizador número 4 para compresor, para refrigeración. Número 2 para resistencias, no se nos puede olvidar. Vamos a hacerla de una vez, vamos a conectar la resistencia de esta manera. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Puede estar funcionando resistencia y compresor al mismo tiempo? No. Nunca. Nos hemos encontrado casos donde entran a funcionar ambos tiempos, hay una falla. No solamente en un sistema de una nevera, también en un sistema de cuartos fríos, porque cuando entendemos esto, fácilmente abramos un diagrama para un cuarto frío, porque es la misma metodología. Lo único que cambian son los aparatos, que son más grandes, más pequeños, que ya va no un interruptor sencillo, sino un contactor. Pero cuando entendemos la funcionalidad de esto, podemos armar un tablero para un cuarto frío divinamente. Salida, entrada número 1, salida número 2 y número 4. ¿Cuál sale? La misma que entra por el 1. ¿Cómo sale? De esta manera. Entra por el 1 y puede estar hacia aquí 6 horas, por ejemplo. 6 horas se hace aquí, ¡pum!, se abre acá y se cierra 25 minutos hacia acá. ¿Quién hace que eso suceda? Adentro hay un motorcito que se alimenta, que está girando todo el tiempo, por eso es como un reloj. Hay unos piñones, hay una máquina de adentro que se alimenta, que es a 110 voltios, se alimenta del 3, por eso llamamos neutra, y se alimenta del 1. Entonces, como aquí hay corriente todo el tiempo, entonces ese relojito está girando, y llega a un punto donde conecta defrost. En este momento tenemos las resistencias prendidas y el compresor y el ventilador apagado. 21 minutos y vuelve otra vez a funcionar. Normalmente si le ponemos el oído, que es una de las pruebas que hacemos cuando estamos en el campo, pongan el oído y el oído se le escucha Tiene un botón que podemos acelerar el ciclo de manera manual con un destornillador de pala. Lo podemos acelerar para que haga el cambio de ciclo, es decir, podemos hacer ese cambio de ciclo, no nos toca esperar las 6 horas ahí hasta que entre el descongelamiento, sino que podemos con un destornillador de pala acelerarlo hasta que él traquea, hay que hacerlo despacio. De hecho tiene una marca, él viene marcada una línea donde él llega y ahí hace el cambio y de esa manera podemos verificar el funcionamiento, si está bueno los contactos y si está saliendo voltaje o no está saliendo voltaje hacia las resistencias. Vamos a conectar el bombillo. El bombillo si lo conectamos de manera directa, o será que lo podemos apagar con termostato. ¿Quién es el único que me apaga el bombillo? El interruptor de la puerta también puede ser el mismo interruptor de la puerta. Podemos encontrar un interruptor conmutable, este y este en el mismo. Un interruptor con 3 paticas. Una a la entrada de línea y la otra a la salida para ventilador y bombillo. ¿Tenemos conectado todo el diagrama? ¿Es básico? ¿Es sencillo? ¿Es fácil de interpretar? De la manera que yo sé si el temporizador está bueno o no, mirarle voltaje al 1 y al 3, por eso le digo si hay voltaje en el 1 y el 3, porque si no le está llegando voltaje al 1 y al 3, no espere que esto le suene, no se le ponga el temporizador ahí y esperar que suene, no suena, pero si usted no toma la molestia de medir si hay voltaje, si no le está llegando voltaje jamás le va a sonar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sé si aquí no hay un quemón? Normalmente los daños frecuentes es que estos contactos se queman, se carbonizan y se queman. ¿Cómo hago yo para saber si aquí hay salida para el compresor? Si yo llego al compresor, verifico aquí compresor, ¿cuánto de voltaje me debería estar llegando? 110. 110, pero no me está llegando el 110.
veo y hay 0 voltios, no hay voltaje. Entonces, ¿será que digo que el compresor está quemado? Porque es que ese es el problema que pasa con los técnicos. Y muchos técnicos que manipulan, que se llamaría cambiar repuesto, no técnicos. Y es el tema, para ellos todo es gas o compresor. Hay que echarle gas o hay que cambiar el compresor. Pero no se toman la molestia de verificar. Vamos de para atrás, no hay voltaje. Pero luego medimos voltaje acá, con neutro. Y encontramos que aquí sí hay voltaje. 110 y vamos aquí, no hay voltaje. Aquí 110, aquí 0 voltios. ¿Quiere decir qué? Que le está entrando voltaje, pero no está saliendo. De esa manera podemos diagnosticarle que el termostato está abierto, no le está saliendo. Entonces yo tengo que medirlo si es que ya llegó a la temperatura deseada. O sencillamente se dañó, se abrió y nunca más volvió a cerrar. También podemos medirlo de esta manera, con voltaje. Con voltaje. Si aquí está abierto, aquí me va a marcar un voltaje opcional, un voltaje promedio a 110 voltios. ¿Por qué? Porque tengo un retorno de la neutra. Esto se me convierte en un retorno y es lo que yo les quiero decir. Cuando ustedes encuentren aquí 100 voltios, 105, 90 voltios, 80 voltios, no se asusten, es un retorno de la neutra. La neutra se está retornando por acá, se está retornando por aquí. Entonces hasta aquí llega neutro. Es decir, se retorna por aquí. Pasa como solo un cable más. Y aquí tenemos neutro. Por eso cuando este switch está abierto es normal que usted encuentre aquí 110, a veces no llega al mismo voltaje, pero usted va a encontrar un 90, 80 voltios. Eso quiere decir que hay un retorno. Por eso cuando aquí se unen estos dos cables hay chispa. Uy, pero ¿por qué hizo chispa? Pues porque usted está uniendo una neutro con una línea y va a haber una chispa hasta que esta neutro desaparece y se convierte aquí en una fuerza mecánica. ¿Qué ocurre si yo choco aquí neutro y línea? Como no tengo un aparato diseñado para que convierta la línea, lo que va aquí a convertir es un corto. Si yo uno aquí de manera directa, neutro y línea, lo que yo voy a provocar es un corto. Me va a hacer una chispa y automáticamente pues se debería de accionar los tacos, los breakers. Pero en este caso yo hago un corto, uno de estas líneas, pero automáticamente la línea avanza hasta este punto y se convierte en un campo magnético, quiere decir que el compresor va a arrancar. Entonces, encontramos entonces que aquí no le está pasando energía al compresor, verifico, ya lo desconecto, lo quito y lo pruebo con continuidad, le doy continuidad. Si me da continuidad, si me marca número, me pita pi, quiere decir que está bueno, hay continuidad. Si no me marca continuidad, quiere decir que está abierto y de esa manera debemos reemplazarlo, cambiarlo, porque yo estoy seguro. De hecho, puedo hacer algo sencillo como colocarlo de esta manera y probar si sí me arranca. Ayuda a probarlo de esta manera, sacarlo del paso, pruebo si me está funcionando todo, mido amperaje. ¿Cómo se mide amperaje? Con el campo magnético de la pinza. Una sola línea, no puedo coger dos líneas, aquí coger dos líneas a medir amperaje. En la juega con eso, una sola línea amperios y miro que me esté consumiendo todo de manera correcta. Un bimetálico hay de pasta, bimetálico hay metálico, hay unos que vienen metidos en una bolsita plástica, ¿sí? Esos son los bimetálicos, vienen con dos cablecitos y vamos a encontrar que la función de él es abrir y cerrar por temperatura, es decir, abre cuando la temperatura está alta, cierra cuando la temperatura está bajita. Por ejemplo, quiere decir que este señor, cuando él llega a 15, cuando el bimetálico llega a 15, ¿qué pasa? Se cierra. Es decir, que si yo pruebo el bimetálico aquí en el medio ambiente, lo voy a encontrar abierto. Es decir, que cuando llega a 15 grados centígrados o a 60 grados Fahrenheit, él se abre. Cuando esta resistencia arranca a calentar, normalmente la temperatura de un freezer, ¿cuál es la temperatura de un freezer dentro de la nevera? Menos 15, menos 18 grados centígrados. Quiere decir que ahí se activa el sistema de descongelamiento. Empieza a mandar energía por el punto número 2 y pasa por el bimetálico, pasa por el fusible y la resistencia empieza a calentar el evaporador.
Cuando la resistencia está calentando, la temperatura que empieza a subirse, empieza a subir, a derretir todo el hielo, y el fabricante me dice a 15 grados ya no debería haber hielo. Si llega a 15 grados ya todo el hielo se derritió, quiere decir que se apague la resistencia, no siga funcionando. ¿Por qué no queremos que siga funcionando? Porque se va a calentar, tanto se va a calentar que va a calentar los productos, va a empezar a calentar los productos, y si llega a un punto donde calienta mucho más tiempo, pues va a quemar la nevera. Hablemos de las resistencias ahora. Tenemos la resistencia negrita, que es la que se pone al rojo vivo. También tenemos una resistencia de vidrio, ¿la hemos visto? Una resistencia que es un tubito de vidrio, por dentro lleva un embobinado, y ella también se pone al rojo vivo, se pone roja. Tenemos la resistencia de aluminio, que esa es la que envuelve todo el evaporador, que muchos se confunden, creen que es otro tubo de refrigerante. Me dicen que este tubo no se ha puesto frío. No, ese tubo es una resistencia. Se parece al tubo de aluminio, pero es una resistencia. En sus puntas lleva sus cables. También hay una resistencia que es de cable, que para el tema de frost no se utiliza, a no ser que uno la adapte, pero sí se utiliza para el tema de los marcos de las puertas. Entonces, eso con base a resistencias. Entonces, si el bimetálico se abre a 60, él ya tiene un delta. Supongamos que tiene un delta de 15 grados centígrados. Si él se abre a 15, ¿en qué temperatura se vuelve a cerrar? En 0. Entonces quiere decir que él en 15 grados se abrió, dejó de pasar corriente. Ya no volvió, no continúa, pero ¿cuándo vuelve a cerrarse? Si el fabricante le puso 15, cuando la temperatura vuelva, cuando el compresor vuelva a prender y la temperatura empiece a bajar y llegue a 0 grados. Cuando llegue a 0 grados, ella se va a cerrar. Por eso cuando hacemos la prueba de estos bimetálicos, tenemos que hacer la prueba a qué temperatura, saber a qué temperatura abre, a qué temperatura cierra, porque yo no lo puedo hacer en medio ambiente. Si sacan el medio ambiente, lo ponen encima de la mesa, 30 grados centígrados aquí, prueban, no, está dañado, no tiene continuidad. Obvio, no tiene continuidad porque ya se abrió, porque la temperatura de abrirse ya la superó hace rato. Por eso se abrió. Por eso, oigan muchachos, cuando vayan a diagnosticar una nevera que está bloqueada de hielo, tiene un bloque de hielo en el evaporador, que hasta se sufre para destaparla, muchos técnicos lo primero que hacen es calentar agua y echarle, o con una pistola de calor calentarlo, derretir y entrar a sacar las piezas para poder dar un diagnóstico. Error. Lo primero que yo tengo que hacer es diagnosticar y de última derrito el hielo. ¿Cómo diagnóstico? Desde aquí. Desde acá. Desde el timer. Ese bloque de hielo a mí me sirve para diagnosticar si hay continuidad en la resistencia. Yo puedo medir continuidad aquí en estos dos puntos, desconectando y midiendo si hay continuidad en la resistencia o no. Si yo veo que no hay continuidad, debo también de acelerar el sistema y ponerlo en ciclo de descongelamiento y verificar si está saliendo voltaje o no está saliendo voltaje para la resistencia, porque el problema puede ser aquí. Puede ser que aquí no esté saliendo voltaje. Entonces yo llego y miro, acá hay 110 voltios entre el 3 y el 1 y lo coloco en ciclo de descongelamiento. Entonces quiere decir que a la salida del 2 debería haber energía. Entonces yo coloco el del 3 y en el 2 y encuentro que no hay voltaje. Quiere decir que el temporizador, aquí hay un problema. Aquí hay voltaje y aquí no hay voltaje. Quiere decir que aquí hay un problema, entonces el problema no está allá. ¿Qué necesidad había de derretir todo el hielo y de entrar a diagnosticar? Sí, lo podemos hacer desde afuera. El hielo yo lo derrito cuando yo ya tengo un diagnóstico claro de dónde está la falla. Cuando yo marco voltaje y aquí me dice que sí hay voltaje, que sí hay salida, que aquí le está entrando 110 voltios al 1 y al 2 le está saliendo 110 voltios, que hay buena salida, hay buena energía, pero le mido amperaje y no hay consumo. Digo, hay corriente, hay energía, hay voltaje, pero no hay consumo. No está. Después que esté desenergizado, desconecto los pines y miro continuidad en ohmios y miro si esta resistencia tiene continuidad. Como yo no puedo acceder aquí porque esto está dentro del hielo, yo me voy hacia atrás. Desconecto, me voy hacia atrás y le mido continuidad acá.
y digo, hay continuidad, quiere decir que la resistencia está buena. Debo de desconectar esto, es decir, debo de desconectar estos cables para que no me vaya a interferir la continuidad de otro equipo. Entonces, al yo hacer esta desconexión, yo verifico acá y digo, no hay continuidad, quiere decir que hay algo abierto, hay algo dañado, bien sea la resistencia, el termofusible o el bimetálico. Hay algo que está abierto. Ahí sí debo de entrar a verificar componente por componente. Cuando entramos a verificar componente con componente, verificamos el termofusible. Entonces el bimetálico todo el tiempo está, abre y cierra. Siempre que hay un descongelamiento, él hace esa función. Él ya está cerrado porque se supone que la temperatura ha bajado bien, el compresor está funcionando bien, está cerrado. Cuando él entra, hace el cambio aquí a descongelamiento, él lo que hace es esperar a que se derrita todo el hielo y cuando llega a la temperatura de 15 grados en recuerde que cambia, ¿no? Estos no son todos a esta temperatura, depende del fabricante. Él, cuando llega a los 15 grados, abre, termina el descongelamiento, empieza a funcionar el sistema de refrigeración y vuelve y se cierra. Cada que hace un descongelamiento va a abrir y cerrar. El termofusible, que está ahí pegadito, la mayoría de las neveras lo tienen. Habrá algunas neveras que no tienen termofusible, ya el fabricante no les quiso poner, pero en la mayoría tienen su termofusible. ¿Qué función hace el termofusible? Proteger, que la nevera no se vaya a incendiar. Hay técnicos que cogen este termofusible, plum, plum, mochan puntas y unen y ya se soluciona el problema, cobrémosle al cliente y nos vamos. El termofusible está dañado porque lo miraron que estaba abierto, le miraron continuidad, no tenía continuidad, está abierto, le miraron voltaje, no daba el voltaje de la misma línea. Entonces, ¿qué sucede? Que si el termofusible se quemó, fue porque superó 70 o 75 grados centígrados. O el amperaje fue muy alto, quiere decir que esta resistencia está en corto. Cuando este termofusible se quema, es porque una de dos, el bimetálico no se abrió a la temperatura que tenía que abrirse, entonces el bimetálico no cumplió su trabajo, está haciendo su trabajo mal, o la resistencia está en corto y el consumo, el amperaje es muy alto. Cuando el amperaje, la resistencia supera el amperaje determinado termofusible, él se quema. Cuando la temperatura se supera a la temperatura acordada del fabricante en el bimetálico, él se salta. Entonces, siempre que el termofusible se daña, no es solamente cambiar termofusible. Hay algo más que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque él es el último que se acciona. Él es ya por seguridad, lo colocan por seguridad. Entonces, si yo lo puenteo, lo quito del sistema, lo puenteo, la nevera puede que me empiece a funcionar, pero en algún momento se me va a quemar la nevera, a incendiar. ¿Por qué? Porque si el bimetálico se me queda cerrado, si él se pega, se queda cerrado todo el tiempo, la resistencia, si aquí este aparato también se me queda cerrado todo el tiempo, se me queda aquí cerrado, entonces quiere decir que la resistencia va a trabajar, va a trabajar, va a trabajar, ninguno la apagó hasta que puede generar un incendio. ¿Ha pasado? Sí ha pasado. Aquí atrás tengo una nevera quemada, totalmente incendiada. Entonces el termofusible, él se abre una vez y no vuelve a cerrarse. Una vez se abre y se quemó, hay que llamar al técnico para que lo cambie. Ahí es donde el técnico tiene que diagnosticar, el termofusible se quemó, pero ¿por qué? ¿Será que el bimetálico no está haciendo su trabajo? ¿Será que la resistencia está en corto? ¿Por qué se quemó el termofusible? No es normal que se queme. De hecho, hay técnicos que hacen lo siguiente, técnicos que cambian el termofusible, está quemado, van, lo compran, lo cambian, la señora, el señor vuelve a llamar, otra vez con el mismo problema, esta nevera está quemando los termofusibles, suspendámoslo, cada nada se quema. Si se sigue quemando es porque hay algo mal aquí o aquí. Hablemos de la resistencia. ¿Cuál es el consumo de una resistencia normal de una nevera Norros? ¿Cuál es el amperaje básico, normal? Claro, el amperaje normal de una resistencia, de esas negritas, 1.5, 2, 2.5 máximo, de una nevera Norros. Ya si es un nevecón, por ejemplo, un Whirlpool que maneja dos resistencias, puede consumir hasta 5 amperios. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, primero, amperaje, medir cuánto me está consumiendo una prueba. ¿Listo? ¿Cuánto me consume? Si le está llegando el voltaje adecuado y cuál es el consumo. Si el consumo es adecuado, debo de mirar el fabricante, el diagrama de
cuál es el consumo. Debo buscar la información de cuál es el consumo de esa información. Si me está consumiendo lo adecuado, lo correcto, puedo decir que probablemente esté buena. Sin embargo, debo mirar lo siguiente. Lo mismo que miramos en los compresores, se llama prueba a tierra, que no esté aterrizada. Lo hacemos con ohmios y kiloohmios. La prueba número 1 que le hacemos, que haya continuidad, desconectamos. Recuerden que esto siempre es desconectado sin energía. Cuando vamos a hablar de continuidad no puede haber voltaje. Desconectamos, desenergizamos el equipo y miramos, ¿la resistencia tiene continuidad? Sí, me tiene continuidad. Me marca en el multímetro continuidad. Quiere decir que la resistencia está buena. Si no me marca continuidad entre este punto y este punto de la resistencia, quiere decir que la resistencia está quemada, está dañada, está abierta. Por ende no me va a consumir energía, por ende nunca me va a calentar. Hay resistencias que se dañan y calientan apenas un pedacito, todos esos casos los hemos visto, que esos casos son especiales. Número 2, con la carcasa. Es decir, pruebo por dentro del cable, el cobre o el aluminio del cable, y pruebo la carcasa. Si me marca continuidad con carcasa, quiere decir que está aterrizada. Así me caliente y así me consuma de manera normal. Quiere decir que en algún momento la nevera o el usuario, cuando va a abrir la puerta, le va a pasar corriente. ¿Por qué? Porque si la carcasa, si la energía que entra por dentro del cable sale a la carcasa, quiere decir que está a tierra, energizada, y el usuario puede llegar a pasarle corriente. De esa manera, en algún momento, cuando el usuario coge la nevera, va a descargar su corriente y en ese momento puede que el amperaje se eleve, porque hay un consumo mayor. O haya un contacto con algún otro elemento, entonces aquí el amperaje se va a elevar y el transmisible se va a quemar. Entonces de esa manera probamos. Que haya continuidad, sí, entre las puntas, pero no haya continuidad con carcasa. Si hay continuidad con carcasa, está quemada, está a tierra. Igual el compresor. Ya vamos a mirar cómo funciona el compresor, cómo funciona el térmico, el relay, el capacitor. De esa manera, esto es una clase completa porque debemos determinar todo esto. Vamos a determinar los otros sistemas y esto lo dejamos para la siguiente clase.